9 de la mañana, 8 minutos. El Parlamento aprobó esta semana la ley que fomenta el empleo juvenil y en el articulado se establecen normas para la contratación de jóvenes para su primera experiencia laboral, también la contratación de egresados y además fomentar los emprendimientos juveniles, los emprendimientos que son organizados y promovidos por jóvenes. Además, la ley estimula a través de distintos mecanismos la contratación de jóvenes por parte de empresas públicas y privadas mediante un método de subsidios y también de publicidad. Obviamente es un sistema muy complejo, es una ley que requirió muchísimo estudio, mucho intercambio entre el gobierno, también los sindicatos, el INJU y las empresas, obviamente las cámaras empresariales. Hubo varios meses de diálogo, hubo una iniciativa, un anteproyecto que fue presentado por las autoridades del INJU. También hubo distintas iniciativas que fueron consideradas, que habían sido presentadas, o por lo menos iniciativas que habían sido elaboradas ya hace tiempo por legisladores de distintos partidos políticos. Hubo un intercambio bastante rico entre el sistema político uruguayo al momento de elaborar esta ley de empleo juvenil que fue aprobada, que falta su reglamentación, pero que el Poder Ejecutivo se congratula de que finalmente exista una ley de empleo juvenil con determinados tipos de subsidios y promociones para la contratación de jóvenes en el Uruguay. Para hablar de este proyecto de ley, de esta ley que se está materializando y que se va a materializar, vamos a hablar a partir de este momento con Eduardo Pereira, director nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Cuáles son los principales aspectos a destacar a partir de la aprobación de este proyecto de ley? Bueno, en primer lugar, el proceso que tú enumerabas, que yo le agregaría, bueno, en primer lugar, que el proyecto de ley comenzó a discutirse a partir de diversas iniciativas que habían estado planteadas en el periodo pasado en el Parlamento, que tuvo un escenario de intercambio en el diálogo por el empleo, y allí hay un primer acuerdo entre, bueno, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y los actores sociales que participaron en ese diálogo en el capítulo de promoción del empleo de los jóvenes, y después obviamente el asesoramiento técnico y la desfiliación comparada aportada por OIT, ¿no? El aporte de técnicos de OIT, que bueno, que no solamente asesoraron en torno a los dispositivos, sino que trajeron expertos de diversas partes del mundo para intercambiar con nosotros. Y a partir de allí comenzó un proceso que nos llevó más de 2 años, y que bueno, y que terminó con el envío este año al Parlamento de un proyecto muy afinado y muy estudiado, y además solventado económicamente también, ¿no? Que no fue un tema menor. Este es un proyecto que hay que asignarle recursos importantes, y bueno, y eso también estuvo en la mesa de negociación y discusión. Después, en torno a los componentes, hay un primer componente de promoción del empleo de los jóvenes entre 15 y 24 años, en el cual por primera vez se subsidia una parte del salario, ¿no? Allí las empresas que contraten jóvenes entre 15 y 24 años que vayan a realizar su primera experiencia laboral, el Estado le subsidia el 25% del salario mensual con un tope de 10.800 pesos, ¿no? Es decir, es como una especie de partida que tiene un máximo en el 25% de 10.800 pesos. Después hay... ese es en el caso, perdón, Pereira, ese es en el caso de la primera experiencia laboral. Sí, ese es en el caso de la primera experiencia laboral para jóvenes entre 15 y 24 años, ¿no? Que no tengan experiencia y que no hayan estado, obviamente, registrados en la actividad laboral formal en ningún momento de su vida, ¿no? Bien. Después hay otro componente que es esto está fundamentado básicamente en que, bueno, el principal problema que se detecta con los jóvenes a la hora de insertarse al mercado de trabajo muchas veces es que se les pide una experiencia que no tienen, antecedentes que no tienen, etcétera, ¿no? Entonces esto es algo muy fácil de fundamentar, y bueno, pensamos que atiende a esa problemática, ¿no? Una empresa que tome una persona que va a tener esa primera experiencia, bueno, tiene estos estímulos. Después hay un componente que es, diríamos, innovador, y que es reconocer que muchas veces jóvenes que egresan del sistema educativo, que se reciben y que
por tanto no han desarrollado experiencia en torno a la actividad en la que se formaron, tienen dificultades de insertarse al mercado de trabajo y muchas veces pasan un periodo largo sin poder validar en la práctica lo que fueron sus estudios. Claro. Bueno, allí el subsidio es un poco menor, en el sentido de que se reconoce un subsidio de un 15% del salario, igual es importante porque estamos hablando de una persona formada y recibida, y se financia un 15% del salario, también con un tope en 10.800 pesos. Después hay otro componente que tiene que ver con los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Es decir, acá muchas veces hemos recibido, y nosotros en el Ministerio de Trabajo hemos recibido muchas veces a las autoridades del INJU u otros organismos que intentan insertar al mercado de trabajo a jóvenes que han tenido dificultades, que no logran insertarse, o que no estudian, o muchas veces jóvenes que, por ejemplo, el programa Jóvenes en Red, que detecta jóvenes que están sin estudiar ni trabajar y que intenta buscarle alternativas. Bueno, no tenemos mecanismos como para estimular que las empresas que lo contraten y que, bueno, de alguna manera nos ayuden a resolver un problema social, bueno, tengan un estímulo económico. Bueno, aquí, para jóvenes también a partir de los 15 años, el programa, cuando sean jóvenes en situación de pobreza y en condición de vulnerabilidad, establece incentivos a las empresas que van de entre el 70 y el 80% de 2 salarios mínimos. Es decir, una empresa que contrate a un joven con estas características, que obviamente lo va a seleccionar de los listados o de los registros que le envíe el Ministerio de Trabajo, o en el caso de que la empresa lo presente, lo conozca el joven y lo presente, también lo vamos a tener en cuenta, se le financiaría el 60% de 2 salarios mínimos o el 80% de 2 salarios mínimos a la empresa que contrate a estos jóvenes, ¿no? Es un porcentaje importante, ¿verdad? Es un porcentaje importante porque entendemos también que aquí quizás son jóvenes que muchas veces cuesta insertarlos, muchas veces o en general tienen problemas con las habilidades llamadas blandas, es decir, con conducta, horario, bueno, pérdida de hábitos muchas veces de trabajo, de estudio. Sí. Bueno, entonces allí no suponemos que el estímulo tiene que ser más fuerte, ¿no? Y bueno, después hay todo un capítulo que tiene que ver con cómo reconocemos también a las empresas que participan de esto, cómo elaboramos mecanismos de etiquetado, de sellos, es decir, mecanismos de reconocimiento para aquellas empresas que, bueno, participan con nosotros en estos procesos que entendemos le hacen muy bien a la sociedad y van a ayudar al futuro del Uruguay sin lugar a dudas, ¿no? Y bueno, y después también está establecido en la ley la promoción de emprendimientos juveniles, el asesoramiento técnico para esos emprendimientos juveniles, además de lo que es la regulación de pasantías juveniles, ¿no? Es decir, buscar un mecanismo más flexible para lograr las primeras experiencias también en el sector público para jóvenes, ¿no? En el caso de los emprendimientos juveniles, ¿qué tipo de características tendrían esos emprendimientos y qué condiciones se le ponen a los emprendimientos? Bueno, en primer lugar, el asesoramiento técnico, la detección de que efectivamente estamos frente a emprendedores, ¿no? Porque muchas veces estas herramientas fallan porque no se le quiere dar una solución a personas que no están en condiciones o que no se adaptan a estas modalidades, ¿no? Para tener un emprendimiento también hay que tener la idea del emprendimiento, pero además hay que tener características de emprendedor, y eso, bueno, se trabaja y se detecta con los técnicos que tienen mucha experiencia en ese sentido, ¿no? Pero si estamos frente a un emprendedor o a un emprendimiento colectivo de jóvenes, bueno, establecer porcentajes, mecanismos en los organismos que trabajan estas herramientas a los efectos de poder derivar y tener cupos para la participación de jóvenes en los mismos, ¿no?
En cuanto al programa de pasantías, bueno, ya existen algunas experiencias a nivel de empresas públicas. ¿Cómo se combinan esas experiencias con lo que establece la ley? Bueno, acá en realidad lo que logramos es una regulación, establecer en esta ley, diríamos, el formato que utilizamos por convenio en el programa Objetivo Empleo, ¿no? Es decir, establecer una beca, de una pasantía de trabajo, un porcentaje, es decir, que las empresas pueden tener hasta el 50%, y organismos públicos, ¿no? Hasta el 50% de lo que tienen en becas y en pasantías para jóvenes, ¿no? Para jóvenes que realicen su primera experiencia laboral en el sector público. Esto nos ha dado muy buen resultado en el programa sobre estudio y trabajo. De alguna manera lo que hicimos fue ponerlo en la ley y tener la posibilidad de manejar inclusive hasta un cupo más grande de oportunidades para el futuro, ¿no? ¿Cómo es la situación actual en cuanto a empleo juvenil? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es la relación respecto a la tasa de desempleo general del Uruguay? Bueno, en realidad muchas veces el Uruguay está en una situación de desempleo bajo desde hace ya algunos años y está en una tasa histórica, sí, en ese sentido, ¿no? Pero en el caso de los jóvenes es la franja etaria con mayores dificultades de inserción laboral, llegando al 18%, es decir, se triplica entre los jóvenes de hasta 24 años el desempleo, ¿no? Entonces, es por eso que desde el inicio de este periodo de gobierno se ha insistido en esta materia y bueno, y obviamente el presidente ha puesto mucho énfasis y ha reclamado programas, bueno, Jóvenes en Red, Yo Estudio y Trabajo, Uruguay Estudia, bueno, han habido diversos programas y está esta ley que marcan una prioridad política en este sector, también en virtud de la importancia que tiene la formación de los jóvenes para el desarrollo futuro del país, ¿no? Y el adquirir hábitos laborales a temprana edad es muy importante para lo que el Uruguay se juega, que es querer estar inserto en el mundo como un país que genera obviamente trabajo, que genera trabajo a partir de sus materias primas y de sus recursos naturales, pero genera trabajo agregando valor, y eso es lo que hace la diferencia a la hora del trabajo de calidad, ¿no? Si uno no trabajara, si el gobierno se propusiera como un eje fuerte eso, es porque estaríamos apostando al trabajo que en general no queremos, ¿no? Que es un trabajo que utiliza solamente la fuerza física o que se paga mal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, para ese Uruguay que se está pensando desde el punto de vista del momento en el que se promueven las inversiones, de que se sale a buscar mercado para nuestras producciones, de que se sale a buscar empresas muchas veces para invertir en el Uruguay, para ese Uruguay precisamos que hoy haya jóvenes que se estén preparando, no solamente en materia educativa y de estudio, sino en materia también de cómo rendir mejor en el trabajo y de cómo adquirir hábitos laborales rápidamente, ¿no? Quizás ese es un tema que preocupa mucho, ¿verdad? Lo de los hábitos de trabajo. Ayer hablábamos con Eduardo Botinelli, director de la empresa Factum, acerca de un estudio que indicaba que existía cierta preocupación por verdad la disminución de la motivación laboral, sobre todo en el sector privado, por ejemplo, el factor sueldos. Y esto puede llegar a incidir mucho también y de alguna manera poner bajo prueba a esta ley de empleo juvenil, ¿verdad? Donde obviamente los salarios no van a ser de una cuantía importante. Entonces quizás ahí se ponga también bajo prueba esta ley, ¿verdad? Sí, obviamente. Nosotros hicimos una evaluación del programa Yo Estudio y Trabajo, y en la evaluación participaron muchos jóvenes que opinaron, y en realidad en este caso los jóvenes cobraban no más de cerca de 10.000 pesos, ¿no? 4 bases de prestación que eran las becas. Y en general, en esa evaluación, que además fue pública, en realidad lo que menos apareció fue el salario, ¿no?
aparecieron los comentarios de los jóvenes en torno al tema de bueno, que en la mayoría de los casos habían hasta aumentado el rendimiento educativo. Apareció obviamente lo que era la importancia que tenían esos recursos para su vida personal. Aparecían muchas cosas que eran muy importantes, pero en general no aparecía, claro, seguramente eso es el primer salario, ¿no? Y entonces ahí quizás está más la impronta de que quiero trabajar, de que quiero probar si efectivamente puedo trabajar y estudiar, de que me estoy realizando en otros aspectos que muchas veces los padres no pueden coadyuvar a sus hijos a que puedan tener o cubrir esa necesidad que aparece en esas edades. No es en general un salario como podría ser el de jefe de familia, entonces suponemos que es esa la razón, pero efectivamente también para obtener salarios determinados hay que tener una formación determinada y el mercado laboral así lo indica, ¿no? Es decir, los mayores salarios están en relación al nivel también de formación de los trabajadores, y por eso es muy importante trabajar y estudiar a lo largo de la vida, ¿no? Pereira, le agradecemos mucho sus minutos esta mañana. No, gracias a usted y a la suerte. Que pase muy bien. Chao. Era Eduardo Pereira, director nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.